Una Fem Ciència, una sèrie fonamental per repensar el feminisme, la història i la cultura científica. Comencem! Avui contem amb Katia Braghini, investigadora i professora a la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Els seus temes d'estudi es centren en la història de l'educació i de la ciència, especialment la cultura material escolar, les innovacions tecnològiques i el mercat didàctic. És la història de la ciència sexista? Yo pienso que podemos pensar la historia de dos maneras. Una que se refiere a nuestra vida vivida, nuestras prácticas cotidianas, y otra que es pensar la historia como disciplina de conocimiento, de saber, que cuestiona el pasado. Y pienso que en estas dos dimensiones, sí, pienso que la historia es muy sexista con las mujeres. Yo veo de formas a pensar la propia investigación, porque, mira, aquí en Brasil, yo vi que, claro, tenemos hoy muchos foros, muchas investigaciones que critican esta invisibilidad de las mujeres en la ciencia. Esto acaba lanzando el tema a sí mismo como un nuevo enfoque de la ciencia, ¿no? Pero que para considerar esta condición de la historia vivida, cuando pienso en las mujeres en la ciencia, pienso en yo y pienso en mis amigas y mis colegas que en la gran mayoría de los casos trabajan con ciencia, pero tienen que trabajar con horas triples, ¿no? Porque tienen familia, tienen sus hijos, son madres y muchas veces ven este éxito con la carrera científica a menudo relacionada con esta abstinencia de la mujer de su vida social. También pensamos que esta cuestión de la vida extraacadémica de la mujer no es considerada como un problema científico. Entonces, eso es un gran problema. Como si los hombres fueran estos sujetos totalmente preparados para mirar la veracidad de los experimentos, y las mujeres, por virtud de su carácter, de su apariencia, de su sensibilidad, no son componentes, no tienen componentes intelectuales capaces de proceder a la investigación que se presenta como esta ciència que empieza, ¿no? Com s'hauria de commemorar la ciència? Què opines del Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència? Algunos dicen que podemos quizás llegar a un día que no habría motivo para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Porque quizás llegaríamos a un punto de naturalización, de ver como legítimo ese espacio para nosotras, pero yo pensé en esta cuestión de la conmemoración, porque celebrar para mí es un acto colectivo, ¿sí? Es una manifestación que requiere, pienso, la presencia de una colectividad, porque o que pensamos é este realce de alegria, de la felicidade, porque estamos intercambiando esta convivência em nome de algo comum. Queremos que as mulheres tenham esse espaço legítimo em la ciência. Então, primeiro, comemorar é recordar, e penso que não podemos perder esta alegria de manter viva a ideia de que a presença das mulheres na ciência é legítima e necessária, hasta porque, además, recordemos que uma efeméride não é solamente uma marcação de uma fecha, é uma marcação de uma regularidade, sim? E penso que esta regularidade, esta estabilidade, este sentido de continuidade é o que queremos e temos, principalmente para desejar para as linhas
en la ciencia. Què aporta la perspectiva de gènere a l'educació i a la seva història? El proceso de escolarización es siempre una tecnología social muy poderosa y ampliamente afetada, incluso naturalizada en la vida de las personas, ¿sí? De la gente. Y las condiciones de socialización y de formación y de educación de la escuela pueden ser una arma para humanizar los sentimientos, ¿no? Y las prácticas sobre la construcción social de sujetos masculinos y femeninos. Sobre todo, es siempre bueno no olvidar que la escuela es ese espacio poderoso que puede frenar una violencia simbólica que es paradigmática, ¿sí? Sobre ese largo espectro histórico de la dominación masculina. E penso que se pensamos que a escola é esse espaço que institui, como disse Bourdieu, sobre el hábitos, então devemos estar muito atentas às formas como se educa, ¿sí? O corpo e os gestos e as ações, as posturas, porque isso é sempre muito pertinente à perspectiva de gênero, porque devemos sempre pensar a escola como este dispositivo que pode apresentar outros valores, e principalmente valores que hagam justiça às mulheres. Què fa que les innovacions pedagògiques siguin vistes com a sinònim de progrés? Para mí la innovación son siempre las personas y esos juegos políticos y sociales que hacen aparecer algo con este nombre de novedad. Porque una novedad, pienso que tiene que ser vista y reconocida como tal. No se puede, podemos hacer muchas cosas todos los días, pero no todas as coisas são algo novo, ¿sí? Então, há movimento social que concede a esta coisa ou a este processo protagonismo que pensa, quitándole, né, de la invisibilidade. E nós chamamos esses processos de inovadores, né? E há muita disputa sobre isso, ¿sí? E também pensar que nesse processo vemos também o processo histórico del abandono das inovações educativas, ¿sí? E este movimento é sempre muito polissêmico, que podemos verlo em produções de renovadores, de homens e mulheres, privilegiadamente homens, reformadores, intelectuais orgânicos, ¿sí? ou por técnicas ou didáticas, ou por tecnologias. E último ponto de esta pergunta que é interessante, porque porque estamos muito acostumbrados com essa ideia que tudo que é novo é bueno. Se pensamos com um pouco mais de calma, com tranquilidade, vemos que isso não é correto, que isso é uma inverdade. Existeix una politització i mercantilització creixent en l'ensenyament? Esta relação com público e privado, sobre a relação do mercado com a escola, penso que não se pode ver-se através desta bipolaridade. Porque, mira, os industriais e os comerciantes sempre han participado da escolarização massiva como um nicho de consumo. Pero agora o que vemos é outro movimento.
Sí, porque antes pensamos la educación como un bien social y hoy también se ha convertido en un negocio, ¿no? Y es decir que sí que es un espacio de capitalización directa, sí, como antes, pero que hoy, de modo que hoy incluso la Organización Mundial de Comercio se convierte em de los organismos más que determinan los parámetros de educação de punta. O que quero dizer com isso? Que, neste sentido, a escola não está sendo vista só como um centro de consumo de produtos, ¿sí? Sino como uma instituição, quizás a mais eficiente, para a consolidação de la presença neoliberal, del neoliberalismo, a través de sua incorporação subjetiva. Quin impacte tenen les joguines científiques en l'educació dels infants? Los juguetes científicos tienen esa larga historia de aceptación, que también, claro, impulsionada por este movimiento pedagógico y científico, pero también por el mercado de producción de juguetes, ¿no? Los juguetes también son esos marcadores sociales y estéticos, ¿no? de formas de incorporación de las manifestaciones de género. Los juguetes de química se presentan con una construcción de décadas que tiene sus marcaciones distintas, pero que marca, sí, esta idea de potencial vocacional para los niños varones que pasa por sus familias y que pasa por sus familias principalmente por los padres, pero que también es interesante que darme cuenta que las chicas tenían una posición en la historia de juguetes de química que pouco a pouco foram borrados. Temos juguetes seminais que as portadas apresentam as linhas, são técnicas, não? Técnicas de laboratório, que, nesse sentido, são apresentadas em seu lugar, como algo que é desqualificado. E hoje sabemos que não há nada de desqualificado nos trabalhos técnicos de laboratório. Então, todo isso está muito involucrado, muito envolvido nessa história, e é muito interessante, e há muitas coisas para investigar todavia. Què opines sobre la poca perspectiva social i històrica en les carreres científiques? Penso que não podemos permitir que a enseñança da ciência siga construindo essa espécie de ideia que é nostálgica, de que o científico só está a serviço de sua própria investigação, como se estivesse desvinculada de outras relações sociais que também lo sustentam e que também sustentam sua própria investigação. Então, penso, portanto, que a incorporação social e histórica em las carreiras científicas, penso eu, que não sei se exige de los científicos que sejam conhecedores da história da ciência, sim, pero que sejam conhecedores de sua própria história, que seja conhecedor de que todos, incluso os científicos, somos sujeitos falíveis, e que a ciência não trata só de êxito, e que este êxito incluso depende de outras formas humanas de solidariedade, de cuidado, de comunhão, sim? E que é possível pensar que é uma ação coletiva, não? Muito obrigado, Kátia, pela seva conversa. No us perdeu els propers episodis de Fem Ciència.